Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Alfredo Bonilla Suastegui. El día de hoy les hablaré de un tema controversial del cual se ha estado hablando mucho últimamente y del que se conoce muy poco. Es de la inmunología y la fisiopatología del COVID-19, del virus SARS-CoV-2. Comenzaremos hablando de la estructura del virus. Tenemos que saber que tiene una cadena de ARN rodeado de una nucleocápside. Es un virus encapsulado. Además tiene una membrana fosfolipídica que adquiere del huésped, en este caso el humano. También cuenta con proteínas de membrana, la N de la nucleocápside, la E de la envoltura, M de membrana y la más importante de ellas, S de spike, porque tiene forma de espina, que es la causante de la fisiopatología del COVID-19. Esa es la que más va a resaltar y la que vamos a mencionar. Entonces, esta sería la estructura del SARS-CoV-2. Si comenzamos a hablar de generalidades del virus, sabemos que se transmite a través de otra persona infectada por vía respiratoria. Desciende por bronquios, bronquiolos y se aloja en los alvéolos. Ahí infecta a los muy conocidos neumocitos, que pueden ser de tipo 1, pero más que nada a los de tipo 2. En los neumocitos tipo 2, hablando generalmente, produce una disminución de la hematosis y esto lleva a un daño pulmonar. Más adelante veremos cómo funciona esto. También puede dañar al endotelio adyacente y provocar microtrombos. La formación de microtrombos también llevará a la disminución de la perfusión. Entonces, el SARS-CoV-2 en el pulmón puede ocasionar daño a través de dos mecanismos principalmente. El del primero que hablaremos es el más sencillo y es la hipoxemia, donde disminuye la relación de la ventilación y la perfusión. Esto se da por un exudado que ocasiona la neumonía del SARS-CoV-2. Primero se da la infección, luego se da la inflamación, después el recambio de todos los neumocitos se recambia por medio de la apoptosis y esto lleva a aumento de la permeabilidad vascular, al colapso alveolar por la pérdida del surfactante y áreas de atelectasia. Y todo esto sumado nos lleva a disminución de la difusión de oxígeno y a una hipoxemia. Este es el primero. Del segundo del que hablaremos fue descubierto después con autopsias de diferentes cadáveres y es la hipoxemia refractaria. La hipoxemia refractaria se cree que funciona de la siguiente manera, que primero el virus afecta a las células endoteliales generando disfunción endotelial y la tormenta de citocinas. Se forman microtrombos en la sangre y disminuye la oxigenación debido a que el oxígeno no pasa. Entonces se dice que disminuye la perfusión y aumenta la ventilación. Entonces es aumento de la ventilación y perfusión. Para que el virus comience a causar daño, se tiene que internalizar, es decir, que tiene que entrar a la célula del huésped. Primero necesita dos proteínas. Tenemos a la TMPRSS o la serin proteasa transmembrana que actúa como un cofactor y esta cliva la proteína S. Se dice que la parte en dos y permite liberación de péptidos. En pocas palabras, permite la internalización. Después tenemos al principal receptor del SARS-CoV-2, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,7 es un potente vasodilatador que lo encontramos en distintos tejidos y tiene buenas propiedades. Se dice que es la buena del cuento porque promueve propiedades antiinflamatorias, antifibróticas y antioxidantes. Este receptor de esta enzima lo podemos encontrar en distintos tejidos, entre ellos el pulmón, también tenemos los vasos en el endotelio y el riñón, que es el segundo órgano más afectado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un neumocito tipo 2 con su receptor. Llega el virus con su proteína S, interactúa con el receptor y se internaliza. Antes se pensaba que solo pasaba esto, pero ya se piensa que ahora también se internaliza la enzima convertidora de la angiotensina 2 y como ya no habrá enzima convertidora afuera, la angiotensina 2 ya no podrá ser convertida en angiotensina 1,7. Por lo tanto, solamente quedará la angiotensina 2, que es opuesta porque tiene propiedades que promueven la inflamación, la fibrosis y la oxidación. Una proteína descrita recientemente
es la proteína CD144, que es una inmunoglobulina que pertenece al grupo de las glicoproteínas transmembrana. Esta glicoproteína se encuentra en endotelio, sistema nervioso central y células inflamatorias, y se dice que está sobreexpresada en aquellos pacientes con asma, EPOC y pacientes fumadores, lo cual lo hace interesante para la fisiopatología de estos pacientes. Entonces llega el virus igual con su proteína S y la CD144 permite la internalización. Y pues prácticamente es todo el proceso, que es mucho más sencillo que con el receptor de la enzima convertido a la angiotensina 2. Más sin embargo, en ambos casos, en el receptor de la EK2 y en el CD144, se lleva a una apoptosis, pero los nuevos artículos describen un proceso que se le conoce como piroptosis. Se escribe así de la siguiente manera. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, la apoptosis es una muerte celular programada, pero es controlada, y la piroptosis también es una muerte celular programada, pero produce inflamación. Y pues bueno, esto es lo que provoca el efecto citopático. Se puede decir que la apoptosis es benigna y la piroptosis pues maligna, porque todo el proceso de la piroptosis, que lo iremos viendo, también lleva y desencadena a la tormenta de citocinas, que hablaremos también de ella más adelante. Otro mecanismo del SARS-CoV-2 es la evasión de la inmunidad, tanto la innata como la humoral. Esto es muy interesante. La inmunidad innata está mediada por células inflamatorias. Estas lo que hacen es elaborar el interferón 1, que es el principal mediador de la inmunidad innata, que puede ser alfa o beta. Esta inmunidad también se le puede decir como una inmunidad antiviral, por así mencionarlo en pocas palabras. El interferón se une a receptores que están en la membrana celular, que es como la que tenemos del lado derecho, activan señales intracelulares que se dirigen al núcleo para activar factores de transcripción y con esto atacar el virus. Para esto se necesitan algunas proteínas, entre ellas tenemos la proteína Staph y las proteínas conocidas como importinas. Las Staph, después de que el interferón se une a su receptor, se dirige hacia las importinas, y la importina tiene dos subunidades, alfa y beta, que permiten la entrada del Staph dentro de la célula, y así activan mecanismos antivirales pues que atacan al virus, por así decirlo. Entonces esta es la mediada por interferón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el virus? Pues bueno, por otro lado tenemos al virus igual con todas sus proteínas transmembrana. El virus lo que hace, pues ya sabemos, es que llega, reacciona con el receptor de la EK2, se internaliza. Una vez internalizado, utiliza la maquinaria de las proteínas de la célula para replicarse y ensamblarse y salir a infectar. Pero antes de esto se dice que también se puede unir a las Staph, de ahí se une a las importinas, y las importinas permiten su entrada al núcleo. Lo que hace en el núcleo es que inhibe la respuesta antiviral mediada por el interferón. Entonces ya no habrá nadie que pueda atacarlo. Por lo tanto, sale y se sigue replicando e infectando a otras células. Entonces, digamos que se escapa, y al seguirse replicando induce la piroptosis. Ya habíamos hablado que es la muerte celular programada que produce inflamación. Ahora, ¿qué pasa con la evasión de la inmunidad adaptativa? Eso es incluso más interesante, porque todo el camino que ya hemos mencionado nos lleva a una desregulación de la respuesta inmune a favor de los linfocitos Th2. Estos ya sabemos que son encargados de la elaboración de citocinas para liberación de anticuerpos. Esto ocurre en alergias, parásitos, etc. Además liberan las interleucinas causantes de la fisiopatología del COVID, que son la interleucina 6 y la interleucina 10, que es la proinflamatoria. En cambio, los linfocitos T cooperadores 1 liberan citocinas que favorecen la respuesta inmune viral.
Lo que pasa con esta disregulación, además de todo, es que la respuesta de los linfocitos Th2 inhibe la respuesta de los linfocitos Th1. Al final de todo, las interleucinas de los T helper 2, IL6 e IL10 provoca la tormenta de citocinas, de la cual hablaremos más adelante. Ahora, sí se producen anticuerpos y a eso se le conoce como el Antibody Dependent Engagement o aumento de la infección mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos en los pacientes graves se dice que no son neutralizantes. ¿Y esto por qué? Pues bueno, por lo siguiente. Se sospecha o se piensa que hay una mutación de la proteína S y que el anticuerpo sí la detecta, pero estos son anticuerpos inestables y se les va a denominar como anticuerpos no neutralizantes. Estos anticuerpos sí permiten la unión de antígeno, anticuerpo, receptor y macrófago. Internalizan al virus, pero no lo neutralizan, es decir, que no lo detienen, no crean inmunidad. Entonces, cuando el virus no es neutralizado, pasa lo mismo que ya les había explicado. Se estimula la piroptosis y el virus se replica. También hay una inflamación ocasionada por la piroptosis. Todo esto lleva a que en el paciente se aumente su infectividad, se aumente su carga viral y también aumente la probabilidad de morir. Haremos ahora un rápido resumen de todo lo que sucede. Primero tenemos que el virus entra, se producen células inflamatorias que liberan citocinas como la IL-1, la interleucina 6 y la interleucina 10. Estas producen la tormenta de citocinas del COVID-19. La tormenta de citocinas del COVID-19 lleva a un exudado, a la formación de membranas hialinas y pues bueno, disminuye la difusión, lo que lleva a una hipoxemia y a la disminución del índice de ventilación-perfusión. Otro mecanismo también es la rápida replicación del virus, que lleva a una viremia, también una sepsis podría ser, y la piroptosis. Estos hay que recordar que son estimulados debido a que el virus tiene la capacidad de evadir a la inmunidad. También, como ya les había mencionado al inicio del video, tenemos el daño endotelial. El daño endotelial, después de toda la cascada que la origina, culmina con la elaboración de microtrombos. Los microtrombos no permiten el paso del oxígeno, lo que aumenta la ventilación y disminuye la perfusión. A esto se le conoce como una hipoxemia refractaria. Entonces, la suma de la tormenta de citocinas, de la viremia, de la piroptosis y del daño endotelial llevan a empeoramiento del paciente y por ende, si no son controladas y no hay una regresión, a su muerte.